Sí, congresista Columbus. Totalmente de acuerdo, presidente. Solamente una sugerencia, que las reuniones de asesores o de la comisión en sí no se crucen con los plenos, ¿no? Porque la última reunión que se convocó fue día de pleno. Entonces, es bien complicado que el día del pleno nuestros asesores y nosotros nos podamos desdoblar en atender los temas del pleno más los de la comisión. Yo sé que esto es un tema importante, pero el pleno, según nuestro reglamento, tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de reunión. Entonces, el jueves pasado fue día de pleno y creo que fue el día de la reunión de asesores. Entonces, debió moverse la fecha para el sábado, idealmente para el viernes, pero el viernes también hubo pleno. Entonces, moverlo para el sábado en un día que no haya pleno, en donde los asesores no tengan, vamos a llamarlo así, ningún argumento, decir no puedo porque estoy con el congresista o estoy en el pleno, estoy apoyando. Entonces, esa es una sugerencia que quería plantearle, presidente. Gracias. Gracias. Para terminar, secretaria técnica, por favor. Ok. El día de la reunión con los asesores, el tema de la Contraloría sí se expuso, sí se compartió la información. Esa reunión, señor presidente, está grabada, ¿no? El siguiente tema de la Contraloría, o la siguiente sugerencia de la Contraloría, tiene que ver con el plazo que tienen los postulantes para desarrollar las declaraciones juradas, ¿no? La Contraloría propone que ese plazo se amplíe a 3 días hábiles. La siguiente propuesta de la Contraloría es que el tiempo de la información que se debe consignar en las declaraciones juradas se modifique. Nosotros hemos aprobado en el reglamento que ambas declaraciones juradas se tienen que desarrollar sobre o respecto de 5 años. La Contraloría recomienda que esos 5 años podrían quedar para las declaraciones juradas de conflicto de intereses y que, sin embargo, para las declaraciones juradas de bienes y rentas el plazo se amplíe a 10 años. Sustenta esta propuesta en que ponerle un plazo a la declaración jurada de bienes y rentas es, limitar el examen o la evaluación que haga. Pero en la reunión que sostuvimos con el equipo técnico de la Contraloría, se llegó a la conclusión de que en cuanto a los bienes y rentas, lo mejor es no ponerle plazo. O sea, consignar solo 5 años para la declaración jurada de conflicto de intereses y para la otra declaración, pues dejar el tiempo abierto. La otra sugerencia es la ampliación de plazo para que el postulante pueda levantar las observaciones que puedan llegar en los informes que la Contraloría emita. Esas son todas las recomendaciones, señor presidente, de la institución. Gracias, doctora Indira. Entonces, poniendo en blanco esto... ya. Adelante con ese. Una preguntita, presidente, a la secretaria técnica. ¿Cuál es la razón para que la declaración jurada de interés solo se limite a 5 años? La congresista María Cristina Retamoso había planteado 10. A mí me parece razonable. Ella ha puesto el ejemplo, por ejemplo, de Odebrecht. En 5 años, Odebrecht ha estado parada en su labor corruptora, digamos. Entonces, me parece que es un buen ejemplo de por qué es un plazo muy corto. ¿Cuál es la razón por la cual la Contraloría digamos, concordado con que 5 años está bien y no sería buena idea ampliarlo a 10? Yo particularmente apoyo la iniciativa de la congresista Retamoso y me parece que 10 sería mejor. Justamente, poniendo, congresista Columbus, un minuto. Poniendo en blanco y negro esto, estoy viendo de que ahí tenemos 3 puntos a votar. Primero, o 4, ¿no? Bueno, 4. Primero, el tema de los... No, antes de eso está el tema de la capacitación, del curso. Ya. Luego tenemos ampliar el plazo. Luego tenemos también de los 5 años y ese plazo, por ejemplo, disculpen que entre en este tema y lo detalle, tiene que ser cotejado y votado con la propuesta de la congresista Retamoso, ¿no? Un tema es lo que propone la Contraloría y otro tema es lo que propone por intermedio de la congresista Retamoso la comisión.
pues estamos tomando como propuesta de la congresista Retamosa. Entonces, son 4 temas. Congresista Columbus, tenía usted el uso de la palabra para empezar ya a votar. Sí, presidente. Estaba haciéndole una pregunta a los funcionarios de Contraloría sobre este tema y me señalan que, por ejemplo, ellos habían sugerido en su documento que para el tema de declaración jurada de intereses es 5 años y que para bienes y rentas es 10, ¿no? Y básicamente porque así están las normas que ellos están administrando. En todo caso, yo coincido con la propuesta de la congresista Retamosa que debería ser los 10 años, pero antes de ponerlo en el reglamento sería bueno de que tengamos, no sé si la palabra sería la conformidad o no de CGR, porque ellos son los que manejan una norma específica sobre el tema de declaración jurada de intereses y su sistema está adecuado, entiendo yo, para los 5 años, porque así lo decía el decreto de urgencia 18, 20, no me acuerdo, y también el reglamento del Congreso que tiene rango de ley orgánica. Entonces, lo han adecuado así. Entonces, este reglamento que no tiene ni la condición de uno ni del otro, no sé si es que la Contraloría lo va a poder implementar. Lo ideal sería que sí, pero sería bueno de que antes de que nosotros lo pongamos en blanco y negro en el reglamento, Contraloría nos certifica si lo podemos poner a 10 años, porque sería pues trágico que lo aprobemos, se publique y de repente la Contraloría nos diga, no puedo 10 años porque las normas no me lo permiten, etcétera, etcétera, y lo cual terminaría entrampando el tema. O sea, lo ideal sería que Contraloría nos confirme si es que lo puede hacer por los 10 años, y creo que si es así no habría problema. Bueno, entonces, congresista Columbus, muchas gracias. Su apreciación es muy oportuna en este momento. ¿Qué tal si Presidente, lo votamos al final? Le propongo, para salir del impasse, votemos sujeto a la consulta que vamos a hacer Contraloría. Si Contraloría dice puede ser 10 años, lo ampliamos. También, si, claro. Si es que hubiera acuerdo, ¿no? Sí. Y si no, se queden 5, pero para ir avanzando. A ver, secretaria técnica, doctora. Sí, entonces la palabra, presidente. El día viernes, gracias, presidente. El día viernes han tenido la reunión. Seguramente nuestros asesores o el equipo técnico ha hecho esa pregunta, porque es importante lo que acaba de decir el congresista Columbus. Porque si nosotros en este momento vamos a ver la declaración jurada de intereses y también el tema de la declaración de rentas, entonces yo creo que mejor, antes que haya una contradicción, es interesante la propuesta que ha hecho el congresista Columbus. Yo creo que eso debe ir a votación, presidente. Gracias. El congresista Costa ha propuesto de que con cargo a que se pueda rectificar eso, podríamos votar hoy mismo. Sí, presidente, correcto, pero el tema aquí es que ¿por qué la Contraloría está proponiendo 5 años? Sabemos que es el máximo ente, ¿no?, que hace el control en todas las instituciones públicas. Entonces, me llama tremendamente la atención que pongan 5 años cuando ellos pudieron haber puesto 10. ¿No? Entonces, es interesante la pregunta que hace el congresista Columbus. Claro. Igual podríamos iniciar la votación para luego con cargo a Sé que han dado una razón, sería bueno que... A ver, explique, en la reunión virtual que se sostuvo con el Contralor y luego en la reunión con los técnicos de la Contraloría, ellos manifestaron que la conveniencia de establecer 5 años para la declaración jurada de intereses iba también relacionado al plazo que la Comisión Especial tiene para realizar el proceso. La Contraloría manifiesta que 5 años es un tiempo prudencial para poder examinar las relaciones, ¿no?, sanguíneas, familiares que tiene el postulante, que más allá de esos 5 años, en realidad el proceso es mucho más complejo para la Contraloría. Y eso lo ha mencionado tomando en cuenta las experiencias que ha tenido respecto de la revisión en otros procesos, ¿no? Ahora, con respecto a la declaración jurada de bienes y rentas, sí es cierto que inicialmente propuso 10, pero que en la reunión dijo, eso es manejable. ¿Por qué? Porque mencionó temas concretos, ¿no? Dijo, yo como Contraloría sí podría, por ejemplo,
abarcar más de 10 años cuando se trata de bienes del postulante, ¿no? Eso sí es manejable, factible, porque se cruza información pues con registros públicos, ¿no? Pero en cuanto a la declaración jurada de intereses, ratificó y manifestó que era conveniente establecer los 5 años. Además, también dijo que el decreto de urgencia 020-2019 establece el plazo. Dice que son 5 años. Bien, colegas, escucharon ustedes ese informe y en base a eso empecemos a votar, ¿no? Punto por punto, señora secretaria técnica, por favor. Sí, presidente, entonces Ahí tenemos son cuatro desde el propuestas cuatro de la propuestas Contraloría. de la Contraloría. Es el momento en el que se va a desarrollar la declaración jurada, que si tomamos la propuesta de la Contraloría sería luego de la evaluación curricular y no tomamos en cuenta el desarrollo del curso de capacitación. El otro tema a votar es ampliar el plazo a 3 días para que el postulante pueda desarrollar la declaración jurada, las declaraciones juradas. El tercer punto sería el plazo de revisión tanto de la declaración jurada de intereses como de la declaración jurada de bienes y rentas, ¿no? Esto entiendo que va a estar sujeto a que se corrobore nuevamente el tema con la institución, con la Contraloría. El cuarto tema sería la ampliación de plazo que se le va a dar al postulante en el caso de que el informe de la Contraloría venga con observaciones. Porque inicialmente, ¿cuánto es ese plazo? Eso hay que tenerlo claro. Nosotros en el reglamento aprobamos un plazo de 24 horas, un día hábil, y la Contraloría nos propone ampliar el plazo a 3 días para que el postulante pueda levantar las observaciones del informe. Es solamente para recordarles a todos. Sí, congresista. Presidente, en ese punto tengo una duda que me gustaría lo aclare la secretaria técnica, porque en el entendido que vamos a ir por la propuesta de la Contraloría, que es luego de acabada la evaluación curricular y luego de ello la Contraloría nos va a emitir el informe, ¿no? Y más el levantamiento de observaciones, vamos a llamar, para que llegue a la etapa de entrevista personal, todo ese lapso de tiempo, ¿cuánto es? O sea, ¿y cuánto es? Lo pregunto para poder saber cómo vamos a tener que modificar el cronograma, porque esos plazos, no, al menos en la propuesta no creo que no lo he leído, ¿no? Y eso va a tener un impacto en el cronograma, porque el cronograma se elaboró en el entendido de que el informe de Contraloría venía al inicio, ¿no? O como prerequisito, por último, ¿no? Entonces, sí, ya no había ningún plazo adicional que contar. Entonces, sería bueno que, en todo caso, si se ha tomado en cuenta cuánto plazo es, se nos diga para ver cuánto va a impactar en el cronograma y si es que se van a reducir plazos en algún lado para que calcen en las fechas exactas. Sí, definitivamente, o sea, si es que se toman las propuestas de la Contraloría, los plazos se van a extender. Y se van a extender además, ¿por qué? Porque una vez que la comisión haya pasado la etapa de la evaluación curricular, nosotros recién estaríamos enviando en ese momento el listado de postulantes, primero, que van a tener acceso para poder desarrollar las declaraciones juradas. Ese acto, esa acción implica 3 días hábiles. Luego de eso, de que los postulantes han desarrollado sus declaraciones juradas, la Contraloría dice que debería tener 20 días hábiles para que emita los informes. Entonces, sí, definitivamente el plazo se extiende, ¿no? Mucho más. Sí. Presidente, estamos hablando, según lo que ha dicho la Secretaria Técnica, 23 días hábiles, que es más o menos, es un montón, 40 días calendario. Entonces, ese plazo se está contando, o sea, acuérdese usted que tenemos un plazo límite normativamente establecido. Entonces, eso quiere decir que esos 23 días hábiles, ¿a qué parte del procedimiento se le va a restar? Porque por eso era mi preocupación, porque si me decía que era 2 días hábiles, bueno, 3, pero estamos hablando de 23 días hábiles, que son 40 días calendario, y usted creo que ha declarado, y por acá está, que son 90 días, solamente la mitad del proceso es para que Contraloría emita el informe, y en los otros 40 o 50 días restantes vamos a tener que hacer evaluación curricular y entrevistas personales. Entonces, ese tema sí
Secretaría Técnica tendría que tenernos claro y los asesores obviamente cuál es la propuesta que nos están trayendo, porque nos están diciendo básicamente que nosotros tendríamos que evaluar o llevar a cabo todo el proceso en 50 días. Y creo que eso no calza ni siquiera con reduciendo al mínimo los plazos de todas las etapas del cronograma que se nos había alcanzado. Eso es un tema que se debe evaluar antes de que lo votemos. Sí, por eso es que se lo hemos traído acá, congresistas, para ver que este es un tema bastante difícil para que la Secretaría Técnica pueda, bueno, lógicamente que ellos nos dan un soporte, pero que nosotros tenemos que definir estos plazos. Pues yo tengo una propuesta para, digamos, para los 3 días, bajarlo a 48 horas, que son 2 días. Y en el tema de la revisión de documentación, que ellos piden 20 días hábiles, pienso que hasta en 12, 15 días podrían hacerlo. Eso dependerá también de la cantidad de postulantes que tengamos. A ver. Sí, presidente, señores congresistas. La Contraloría ha manifestado el tema de darle más plazo. ¿Por qué? Porque ellos dicen y consideran que luego de la evaluación curricular, el postulante se va a ver frente a una situación absolutamente desconocida y nueva, que es el tema de la declaración jurada, que no es sencilla, ¿no? En varias ocasiones, tanto el Contralor como el equipo técnico han reiterado, o sea, cuán complejo es. ¿Por qué? Porque es información muy detallada, el sistema no es relativamente amigable. Entonces, por eso es que también la asesoría de la comisión planteó el tema de un curso inicial de capacitación, porque probablemente esta etapa haría que lo que viene luego sea más ligero, ¿no? Claro, el Contralor ha dicho, yo voy a tener que revisar declaraciones juradas que puedan estar mal desarrolladas, declaraciones juradas que consignen información que no corresponde. Por eso es que yo pido mayor plazo para revisar, examinar y emitir el informe. Presidente, colegas, mira, yo creo que la Contraloría está pidiendo un exceso de plazo de revisión de documentos. Consideramos, nos está planteando un aplazamiento y correr muchos días, y si ellos tienen la necesidad de revisar, y por supuesto ya va a ser con los menos de postulantes, porque ya va a haber depurado, considero 5 días serían suficientes. Yo no creo necesario que use 3 días, porque esto va a generar un problema en los calendarios que se han propuesto y los plazos están muy ajustados. Con 5 días creo que es más que suficiente, porque de otra manera estamos un poco ajustando todo el proceso a lo que la Contraloría determine. No creo que sea lo más pertinente, presidente. Gracias. Gracias. Tenemos en el plan original, hemos pensado en 10. O sea, el reglamento está aprobado con 15 días. Con 15 días, sí. Ellos han pedido 5 días más. Presidente, la palabra. A ver. Sí, 90 días. Sí hay ahí, 90 días. O sea, el cronograma estaba establecido en un cuadro que tienes ahí por... Ah, no determina plazo. No hay plazo, pero ciertamente que el tema de la Contraloría nos va inclusive a distraer, ¿no? Porque vamos a estar 10 días, 12 días esperando, ¿no? Y yo planteo una cosa, que lógicamente está de acuerdo a que si lo acepta o no la Contraloría, que este curso lo pueden hacer ellos fuera de nuestro programa, nuestro cronograma, ¿no? Claro, si cada uno puede plantear. Sí, adelante. Presidente, yo creo que la capacitación es absolutamente imprescindible. Lo que está en discusión es si era un requisito. Y dijimos, no puede ser un requisito adicional. Pero acá la Contraloría dice, y yo no sé si eso tiene que estar en el reglamento, y si puede estar, podría estar, dice, la Contraloría desarrollará actividades de capacitación de manera virtual respecto a tal. Está bien, pues. No es obligatorio, no tiene que, ¿no? Haber acreditado que ha ido a la capacitación. Si no va a la capacitación y no puede llenarlo, se le cae, pues. Lo pueden hacer ellos, ¿no? Claro, pero 3 días no es mucho, ¿ah? Nosotros hemos hecho esa declaración jurada, y 3 días es un plazo bien corto. Y lo otro que quiero decir es, si nosotros tenemos 15 días y nos están pidiendo 5 más,
es porque lo necesitan. O sea, ellos ya pasaron por el concurso público de méritos de la Junta Nacional de Justicia y saben cuánto dura eso. Entonces, si nosotros le decimos, mira, no, en realidad me lo haces en 5, van a objetar, pues van a decir, no lo puedo hacer y vamos a haber perdido un montón de tiempo. Si nos están pidiendo 20, ¿qué vamos a hacer? No tenemos en la ley un plazo máximo. Yo no estoy diciendo que esto es mejor porque dilate el proceso. Simplemente estoy diciendo, si eso es lo que dicen que necesita, y usted se ha reunido personalmente con el Contralor, entonces, después de conversar con él, nos pide 20 y le vamos a decir, mira, no, en realidad te damos 10 o te damos 5, me parece que no. Eso es lo que ha pedido que vamos a hacer, presidente. Sí, perdón, la congresista Tania. Disculpe, congresista. Había pedido la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo también con la Contraloría. Así como han venido el día viernes, la Contraloría de por sí ha demostrado idoneidad. Yo creo que el tema del tiempo es algo que tienen que poner también ellos de su parte, dado que se trata de una importante selección. Entonces, yo creo que en ese sentido me parece que tenemos nuevamente que hacer una reunión en lo que respecta al tiempo, ¿no? Que puede ser 10 días o 15 días, ¿no? Pero tenemos que conversar respecto a ello, porque ellos han puesto un plazo. Gracias, presidente. Sí, presidente, mire, bajo el mismo enfoque que hemos tenido con el tema del plazo de DJI, hemos dicho de que si Contraloría tiene el parámetro de que son 5 años, por algo debe ser. Si Contraloría nos pide 5 días más, yo debo entender que por algo debe ser, pero sí debo precisar un tema. En la ley sí hay plazos, o sea, no te dice plazos más, o sea, pero te dice, por ejemplo, que en el artículo 8, numeral 2, te dice que esa etapa dura 10 días hábiles. En el numeral 3 te dice 10 días hábiles. En el numeral 4 que esa etapa dura 3 días hábiles. En el numeral 6 que esa etapa dura 5 días hábiles. En el numeral 7 que eso dura 5 días hábiles. Por eso es que mi pregunta es, más allá de que el reglamento establezca, supongo yo, el plazo que usted ha mencionado de 90 días y demás, eso tiene que tener un correlato también con el artículo 8, donde te da plazos máximos, ¿no?, de desarrollo. Por eso es de que estoy sugiriendo que Secretaría Técnica en este punto, teniendo en cuenta que vamos o utilizaríamos 20 días hábiles solamente en la evaluación de las DJI, y debería entenderse que también de la de bienes y rentas, ¿no? ¿Cuánto va a ser el plazo nuevo que nos va a demandar todo el proceso? Porque eso sí impacta en el procedimiento y sí impacta obviamente en el cronograma. Si vamos a extenderlo o si vamos a acortar algunos plazos que estaban por encima o en los límites de los máximos que establece la norma, no lo sé. Pero ese tema creo que sí debería ser un punto aparte, que no lo vamos a definir, creo, nosotros ahorita, sino que necesitamos que se coordine, como bien ha dicho la congresista Rodas, con la Contraloría, para tener claro el tema y además con nuestros asesores, porque lo que ha dicho el congresista Costa hace un rato es, creo, totalmente válido, es nosotros deberíamos venir acá a discutir los puntos álgidos, ¿no? Los puntos en los que de procedimiento o de mero trámite, vamos a llamar así, los asesores ya vieron. Nosotros deberíamos estar enfocándonos en la parte más compleja del reglamento, ¿no? No el punto por punto, porque ahorita, por ejemplo, han saltado temas en el debate que debieron verse con los asesores. Por ejemplo, el tema de cómo era el impacto de este tema de los plazos. Como por ejemplo, el tema de si era, ¿por qué no eran 10 años, como dijo la congresista Retamoso, y si 5? Si es que se puede cambiar o no. Yo creo que Contraloría podría ser flexible incluso en ese tema de los 10 años para la DJI. Digamos así, le puede generar mayor trabajo, mayor carga laboral, pero que la hagan en aras de la transparencia y que haya una mejor selección de personal. Yo no creo que el Contralor se vaya a poner pues a decir, no, yo quiero 5, porque finalmente, si bien es cierto, este reglamento no va a ser una parte del reglamento del Congreso, ni de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, va a ser aprobado por resolución legislativa. La resolución legislativa tiene rango de ley,
por lo tanto lo obligaría a hacerlo. Pero antes de, digamos, aprobar algo que lo obligue normativamente a hacerlo, es mejor que se consensúe para que después no vayamos a tener un tema de que el Contralor, que no creo que lo haga, pero podría decir, oye, yo dije 5, ustedes me han impuesto 10, no me consultaron y por lo tanto esto se va a demorar más tiempo y se va a entrampar el procedimiento. Entonces, ese tipo de detalle, ¿no? Administrativo más que político, deberían verse a nivel de asesores. Ahora, tiene ahora usted 4 o 5 asesores, somos 9 miembros de la comisión, serían 14 profesionales, que 15 si sumamos al de su despacho, ¿no? Que podrían afinar esto junto con 16 con la secretaria técnica, disculpen usted, para poder tener un documento afinado. Miren, vamos hora y tantos y no hemos podido pasar ni siquiera la primera propuesta porque no es... Bueno, ¿por qué? Porque administrativamente no está afinado el documento. Entonces, yo sugeriría, presidente, que esto se vea a nivel primero de nuestros asesores y nos convoque usted para mañana o pasado, no, mañana hay pleno, creo, para el viernes, ¿no? De una vez ya con el tema tamizado por nuestros asesores, que nuestros asesores se reúnan hoy día. No mañana, porque mañana hay pleno, pero que se reúnan hoy día para de una vez pulir este documento, señor presidente. Es una sugerencia que yo le planteo. Gracias. Yo quería solicitar, no sé si fuera posible, acá hay resúmenes de, digamos, diferentes documentos y sobre todo de los más importantes que son Contraloría, Defensoría, Servir, del jurado, también de la J... Ya, pero habían otros tantos documentos, ¿no? Que no sé si fuera posible, o sea, yo los he leído, claro, o sea, no he leído resúmenes, he leído los documentos, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál, a criterio de los asesores técnicos, han sido de las otras propuestas de, por ejemplo, no sé, de PLE, Findacochea, en fin, otras? ¿Cuáles han sido los elementos que les han parecido que sí podrían ingresar, ¿no? No sé si está en este documento que tenemos hoy día. Congresistas, la primera propuesta de reglamento, justamente en el tema de los plazos, acoge los plazos que nos da la norma. Entonces, sumando esos plazos de 10 días, 3 días, 4 días, 5 días, es que más o menos nos da unos 90 días. La Contraloría nos propone 20 días, es 5 días más a lo que nosotros hemos propuesto, porque nos hemos basado en la norma. Entonces, yo propongo de que terminemos con el tema de la Contraloría el día de hoy, votemos esos 4 puntos, manteniendo esos 15 días que nosotros propusimos, que no es mucho, digamos, de 15 a 20, y definitivamente de esa manera podemos avanzar, porque lo que dice la Contraloría, hay varias propuestas parecidas a esas. Y entonces con eso estaríamos avanzando un poco el día de hoy para que no parezca vano nuestro... Presidente, Sí, la palabra. adelante. Gracias, presidente. Es lo mismo que hace un momento estábamos conversando aquí todos. Se supone que el Contralor ha venido y ha conversado, y supongo que han tocado también este punto respecto a por qué no 15 y por qué 23. Me gustaría escuchar al respecto qué opinión o qué ha vertido el Contralor al equipo técnico. Gracias, presidente. Sí. Lo ha explicado la secretaria técnica, pero Sí, vuélvele... Sí, presidente, señores congresistas, ¿no? Así como manifesté hace un momento, en la reunión virtual con el Contralor, él ha incidido mucho en el tema de lo complejo que es la revisión de la información de la declaración jurada de intereses. Por eso es que dijo, son 15 días que yo tengo ya en el reglamento aprobado y por la experiencia que hemos tenido, ese plazo es corto. O sea, todo el aparato, digamos, técnico y en cuanto a personal de la Contraloría, lo ha corroborado también en la reunión con los técnicos, ¿no? Ellos han manifestado que
que va a ser complejo, complicado. O sea, si ustedes, y lo dijo literalmente, ¿no? Si la comisión quiere un informe detallado y que abarque toda la información del postulante, y lo más pertinente es que sean los 20 días, dicen, ¿no? Aún incluso, digamos, a sabiendas de que luego de la evaluación curricular, el universo de postulantes va a ser menor. Eso es lo que manifestó el Contralor. Además, mencionó también el tema del decreto de urgencia, ¿no? Que establece que son 5 para la declaración jurada de intereses y sin plazo. Él dijo, además, el tema del bienes y rentas que sea sin plazo. Bueno, ¿no? Presidente, gracias. Presidente, si me permite. Sí, congresista Costa. Presidente, el coordinador parlamentario de la Contraloría me dice que la lógica es la siguiente, que ellos tuvieron en la Junta Nacional de Justicia 11 candidatos y, en el caso de OMPI RENIEC, 11 candidatos, 2 para OMPI y 9 para RENIEC, y tuvieron 15 días, o sea, necesitaron 15 días. Ellos sospechan que más de 11 personas van a superar la evaluación curricular en nuestro caso, ¿no? Entonces, ahí esa es la razón por la que dicen 20. Quizá la salida podría ser hasta 20 días. Yo no sé si el reglamento puede ser así, digamos, de vago, en el sentido de que es un calendario que se pueda achicar en caso de que en 15 días ellos terminen. Hasta 20 días hábiles. Y entonces, si terminan a los 15, tenemos ahí 5 días ganados. Digo, pero esa es la lógica, me dice el coordinador parlamentario que esa es la razón por la cual han pedido 20. Y yo también coincido de que es muy probable que hayan más de 11 postulantes que pasen la evaluación curricular. Presidente, ¿y cuántos días la Secretaría Técnica ha calculado? ¿Cuántos días cambia el plazo de los 90 días con estos 5 días que pide la Contraloría? ¿Varía? ¿Cuántos días? Actualmente, tal como se aprobó el reglamento, son 90 días, de acuerdo al cronograma que está establecido en el plan de trabajo, que aún no lo hemos visto. Con la solicitud de la Contraloría, que son 5 días más para el informe, y además 3 días más para que el candidato desarrolle la declaración jurada y 3 días para que levante las informaciones, sería definitivamente aproximadamente 110 días. 110 días. Todo el plazo del proceso. El proceso. Hábiles. Estamos hablando de 130 días. Presidente, la complejidad reside en que la Contraloría no tiene en la Contraloría toda la información que requiere para corroborar. Entonces tiene que contar con el auxilio de varias instituciones. Esa es la razón por la que es tan lento el procedimiento. No es que hay una base de datos con toda la información que cada persona tiene presentada en su declaración jurada de intereses, dónde has trabajado. Hay que requerir información a muchas instituciones. Esa es la razón por la que demora el trámite, presidente. Yo propongo, perdón, congresista Retamoso, ya inmediatamente le doy el uso de la palabra. Propongo que mantengamos lo que tenemos en el reglamento inicial, los 15 días, y supone que la Contraloría tiene su oficio y ellos van a poner mayor personal. Es también que ellos van a dar su cuota de sacrificio en esta selección, que es una selección bastante difícil, bastante importante para el país. Entonces, propongo que se mantenga los 15 días allí y darle esos 3 días, ¿no? Que sí he visto muy corto los 24 horas para poder hacer la revisión. Congresista Retamoso. Gracias, presidente. Justo me quería referir al punto que usted mencionaba, ¿no? Estaba revisando nuevamente el artículo 31, el cual ya es un texto de alguna manera consensuado con la Contraloría. En 31.2 menciona claramente: la Contraloría General de la República, dentro del plazo de 20 días, o sea, no quiere decir que a los 20 días exactamente nos tiene que remitir la información, sino dentro del plazo de 20 días. Puede ser 18 días, puede ser 15 días.
está dentro del plazo, ahí lo menciona, dentro del plazo de 20 días hábiles se examina la declaración jurada de ingreso de bienes y rentas y todo lo demás. Entonces, considero que si ese texto de alguna manera ha sido consensuado con la Contraloría General de la República, debería permanecer así, presidente, porque está dentro del plazo de 20 días. Ajá. ¿Está bien? ¿Alguien más para ir al voto? Sí, congresista Pérez. Sí, presidente, mire, la declaración jurada es un documento que definitivamente puede o no ser contrastada. Yo estoy jurando por una veracidad que estoy poniendo. En ese sentido, por ejemplo, acá nosotros hemos presentado nuestra declaración jurada de intereses. A los 130, en algún momento de repente lo van a hacer. Entonces, no necesariamente una declaración jurada va a ser de manera inmediata contrastada por el órgano supervisor. En ese sentido, puede que en la primera evaluación no encuentren nada y de pronto por ahí alguien denuncia y dice, no, acá hay un punto importante, y estando en sus funciones se puede evaluar eso, porque es una declaración jurada. Yo estoy jurando de que eso, lo que digo, es verdad. Por lo tanto, puedes darle 100 días, 200 días o todo el mandato, y eso no significa que se deja de evaluar, por si acaso. Es un documento plenamente publicado y que cualquier ciudadano, en cualquier momento, puede decir, señor, eso es mentira. Y por lo tanto, lo que declaró bajo juramento es una mentira. Entonces, señor presidente, yo creo que ese tema de los días, en realidad deberíamos de considerarlo tal cual nosotros habíamos evaluado y no dejar esto que sea parte de una estructura dilatoria, ¿no? Yo creo que el tema es puntual, yo creo que ahí debemos de sentarnos porque hay cosas más importantes que discutir, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista Pérez. Entonces, secretaria técnica, vamos a iniciar el voto. Sí, presidente. Entonces, el primer punto es la oportunidad del desarrollo de las declaraciones juradas. Queda entonces entre dos alternativas, que se desarrolle luego de la evaluación curricular, tal como la Contraloría propone, o que se incorpore la figura del curso inicial de capacitación, que es la propuesta de la Secretaría Técnica. Presidente, yo creo que la propuesta, si bien es importante de la Secretaría Técnica, eso no ha sido consensuado ni siquiera con los abogados. Yo creo no es correcto que la propuesta que usted tenga lo consideremos como una propuesta de lo que estamos planteando nosotros. Creo que lo más pertinente es votarlo primero y luego lo otro se deja como una alternativa que depende de una recomendación a los postulantes que puedan tener su curso porque le va a facilitar conocer, pero no como que se establezca el reglamento. Solo eso, presidente. A ver, ¿alguien más sobre ese punto para empezar a votar de una vez? Ya. Sigamos Entonces, al voto. señor presidente, señores congresistas, vamos al voto de la propuesta de la Contraloría, que es el desarrollo de las declaraciones juradas luego de la evaluación curricular. Presidente, una pregunta. ¿El equipo técnico no tiene ninguna propuesta? Sí. Mucho. Bien. Perdón. Había hecho una propuesta en el sentido de que sea la Contraloría la que proponga ese ¿no? un curso libre, ¿no? Fuera de nuestro calendario. Pues no puede ir dentro de nuestro calendario. Al menos con el tiempo que tenemos, ¿no? Y además la norma nos está marcando un calendario prácticamente. Y yo propongo de que sea que la Contraloría, bueno, vea si ve conveniente que tiene que hacer un curso de capacitación con costo, sin costo, no sé, ¿no? Pero que sea fuera de nuestro calendario. Sí, pero no con... Bueno, Presidente, disculpe la palabra. Yo creo que la palabra, presidente. Sí, adelante. Yo creo que se debe precisar lo que vamos a votar, presidente, Claro. porque no está muy claro. Entonces, primero, lo que se va a votar ahorita en este momento es después de la evaluación curricular. Y lo otro ¿qué es?
con curso o sin que tengan como requisito el curso, ¿o cómo? A ver, por favor, que lo... A ver, por favor, secretaria técnica, no... Sí, presidente, señores congresistas, justo siguiendo la línea de lo que el congresista Vega ha manifestado, entonces la votación quedaría solamente respecto de la propuesta de la Contraloría, es decir, para que el desarrollo de las declaraciones juradas se lleve a cabo luego de la evaluación curricular. Votaríamos esa propuesta. Esa. Solo para aclarar, creo, Tania, lo que pasa es que antes nosotros habíamos propuesto en el, digamos, borrador que se haga antes. O sea, que le llegue a la Contraloría todas las declaraciones juradas de todos los postulantes. Entonces la Contraloría está diciendo, no, un momentito, o sea, envíenme solo las que ya pasaron, pues, ¿no? Exacto, eso es lo que vamos a votar. Así es.